Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano, y vamos a continuar con el capítulo 10, Ciencia. De este capítulo hemos hecho ya 2 sesiones y precisamente pues vamos a continuar en esta tercera con las preguntas y respuestas que le habían formulado a Crión sobre ciencia, enviándole cartas a Lee Carroll y que Crión estaba contestando. Pues bien, había en total 10 preguntas, vamos por la pregunta 7. Esta pregunta 7 es la tercera que hace un tal Greg Emsa y está relacionada esta pregunta 7 con la pregunta 5 anterior. Por si alguien quiere consultar la pregunta 5 anterior, son bastante técnicas, son sobre física cuántica, cosas que ha dicho Crión sobre temas atómicos y electrónicos. Pues bien, la pregunta dice así. Pregunta: la densidad se mide como masa por unidad de volumen. Pues bien, en el mismo volumen es más denso cuando pesa más, ¿de acuerdo? Hay una densidad atómica que es la masa de protones, que son las partículas del centro del átomo, y neutrones, en proporción con el volumen que ocupan. Pues una densidad atómica en función del número y peso de los neutrones y protones que hay en el núcleo. Hay más, pesan más, pues es más denso el átomo. Hay menos, pesan menos, pues es menos denso. Hay una densidad atómica que se suma en los electrones. Claro, como los electrones están periféricamente con su función de onda rodeando al núcleo, los electrones también tienen masa. Entonces, en la densidad del átomo hay que sumar la masa del núcleo, protones y neutrones, y de las partículas periféricas, que son los electrones. Hay una densidad atómica que se suma a los electrones y que está en proporción con el volumen que ocupa el átomo. Efectivamente, sabemos que los átomos, porque eso es bien conocido, tienen un 0,9, tienen un 99,99% de espacio, de nada, y un 0,001% de masa de partículas, porque son tan pequeñas las partículas que en el volumen del átomo, por muy pequeño que sea, hay una distancia de unas a otras enorme. Luego está la densidad de la materia bruta. Todo esto es la pregunta, ¿eh? Es decir, un trozo de hierro es más denso que un trozo de madera. Efectivamente, si son iguales los trozos, el de hierro es más denso, se comprueba porque pesa más que el de madera. Lo que significa que si pesan lo mismo, el hierro tiene menos volumen, es más pequeño. Si el trozo de madera y el de hierro pesasen lo mismo, el de hierro sería pequeñito y el de madera sería bastante más grande, porque al ser más denso el hierro, al pesar lo mismo, obligatoriamente tiene que reducirse el volumen. Y la pregunta viene ahora, después de esta introducción. ¿Significa la alteración de los atributos de masa que los cambios de estas proporciones solo se pueden producir por medios electromagnéticos? La pregunta, formulada de otra manera, podría ser: ¿todo esto significa que solamente por medios electromagnéticos se pueden producir esa alteración de los atributos de masa de la que había estado hablando previamente Crión en alguna audiencia, en el contexto de estados sin masa para lograr la tecnología de vencer a la gravedad? Crión había estado diciendo que, bueno, pues no muy lejanamente el ser humano adquiriría la tecnología para vencer a la gravedad y poder tener objetos ingrávidos, pues por ejemplo, una nave de transporte ingrávida, ¿eh? Y entonces le habían preguntado, no sé cómo fue, me lo estoy inventando, pero el caso es que Crión debió decir que había que alterar los atributos de masa de los átomos.
alterar los atributos de la masa de las partículas subatómicas, los neutrones, los protones y los electrones. Entonces Greg Emsa le pregunta, ¿la alteración de los atributos de masa para conseguir un estado de ingravidez se tiene que realizar por medios electromagnéticos? Esta es la primera pregunta dentro de lo que le escribe Greg, porque continúa. Dice, si es así, si es por medios electromagnéticos que se alteran los atributos de masa para conseguir el estado de ingravidez o un estado sin masa, ¿es el deseado estado sin masa aquel en el que el volumen sigue siendo el mismo? La partícula de partículas desaparece debido a que es movida fuera de la sincronización del tiempo y la densidad se reduce, por tanto, a cero o menos. Bien, decía Crión que para conseguir el estado sin masa, alterando los atributos de la masa por medios electromagnéticos, va a decir ahora que es por medios electromagnéticos, es lo que pregunta pero va a decir, porque luego hay otra pregunta posterior. Tú conseguías sacar a esas partículas, elevándolas de frecuencia vibratoria, si tiene una frecuencia vibratoria, pues X, pues elevándola mucho, para que vibre mucho más rápido esas partículas subatómicas, conseguías sacar a esas partículas de la estructura de tiempo que tenían previamente. Con lo cual, elevando la frecuencia vibratoria de una partícula, la sacas de la estructura de tiempo. Y eso tiene muchos efectos. Y es lo que va a explicar ahora Crión. Quería hacer esta explicación previa para luego poder entenderlo mejor y no liarse. Repetimos, el aumento de la frecuencia vibratoria de las partículas son medios electromagnéticos, como se aumenta la frecuencia vibratoria de una forma artificial. Los humanos lo podemos hacer aumentando nuestra conciencia y pensando de una forma completamente amorosa y espiritual, pero para inducirlo artificialmente, pues es medios electromagnéticos. Entonces esto saca a las partículas de la estructura de tiempo de la vibración previa y al aumentar la vibración, si es mucho el aumento, pueden llevarlas a otra estructura de tiempo. Y eso tiene muchas consecuencias, entre otras, pues el estado sin masa. Pero vamos a verlo, vamos a ver cómo responde Crión. Dice Crión, sus mediciones de densidad tienen que cambiar cuando cambia la vibración de las partes. Aumenta la vibración, cambia la densidad, disminuye la densidad. Disminuye la vibración, aumenta la densidad. Esto es de lógica, porque ya sabemos que el agua, cuando le aumenta la vibración, se convierte en gas, en vapor de agua, al calentarla, por ejemplo, y entonces, igual estoy diciendo una burrada, porque yo no soy científico, pero el vapor de agua pesa menos que el agua. Entonces, sus mediciones de densidad tienen que cambiar cuando cambia la vibración de las partes. El motor electromagnético es lo que crea un cambio vibratorio. Métodos electromagnéticos. Un motor, está diciendo Crión, puede elevar o disminuir la frecuencia vibratoria de una partícula. Las matemáticas que giran alrededor de la densidad son relativas a los niveles de vibración de las partes. Es decir, que nosotros, cosa que no hacemos ahora, entiendo que no la hacemos ahora, pero es posible que sí, porque claro, lo está diciendo Crión, pues vete tú a saber. Pero las matemáticas de la densidad tienen que tener en cuenta, según dice Crión, el nivel de vibración de aquello a lo que se está aplicando esa fórmula matemática. Yo creo que con el ejemplo del agua, pues podría valer de alguna manera, pero no sé si lo están aplicando de esa forma la fórmula o no. Los niveles de vibración cambian la estructura del tiempo. Esta es la clave.
Esto es lo que quiere explicar Crión. Los niveles de vibración cambian la estructura del tiempo de aquello que sufre ese aumento o disminución importantes de los niveles de vibración. Esta es la razón por la cual se dice que en este actual aumento de conciencia de la humanidad y del planeta entero, desde 1987, es Crión quien lo dice además, pasa el tiempo más rápido o da la sensación de que el tiempo pasa más rápido porque estamos cambiando nuestra estructura de tiempo. Es por tanto posible tener un objeto delante que sea una manzana, pero cuyas partes atómicas estén vibrando de un modo extremadamente rápido, tal que la velocidad de la vibración creará un cambio de tiempo para la manzana, de modo que no está del todo en su estructura de tiempo, en la que tenía previamente antes de aumentarle la vibración. Su masa no es relativa a la de una manzana en su nivel vibratorio habitual, su estructura de tiempo habitual, y puede pesar tanto como una mosca. Fíjate, aumenta el nivel de vibración de los átomos, las partículas subatómicas de esa manzana, lo suficiente y pierde densidad. Y entonces, en el mismo volumen, tienes una manzana, igual que otra que no ha sufrido ese aumento de frecuencia vibratoria, pero que pesa como una mosca en vez de como una manzana. Si mantiene esa manzana delante de usted durante un periodo de tiempo prolongado, también descubrirá que envejece mucho más lentamente que una manzana normal. De hecho, podría incluso sobrevivirle a usted. Y aquí Crión nos dice muchas cosas. Nos está diciendo el aumento de frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas de cualquier elemento material saca de esa estructura de tiempo a ese elemento material, le hace perdurar más que el que no, pesar menos porque disminuye su masa, etcétera. Esto tiene un montón de consecuencias que uno, aplicándolas al ser humano, pues también puede sacar sus conclusiones. ¿Mm? En el mundo atómico, el espacio entre las partes es enorme. De hecho, pues creo que había una comparativa que podías tener el núcleo del átomo como una pelota de tenis en el centro de un campo de fútbol y los electrones podían ser bolitas, canicas en las porterías. Algo así, pero creo que incluso puede ser más, ¿eh? El espacio entre las partes. Aquellos de ustedes que trabajan en este campo ya saben que la mayor parte de la materia es en realidad espacio entre las partes, lo que habíamos comentado antes de esas proporciones, 99,99 de espacio, 0,0001 de masa conjunta de núcleo, protones y neutrones, más electrones. En consecuencia, es posible tener un índice vibratorio que sea extremadamente rápido, en el que se haya ajustado la distancia entre las partes, mientras que las verdaderas dimensiones físicas del objeto general siguen siendo las mismas. Es decir, si tú tienes el átomo con el núcleo en medio, protones y neutrones, y los electrones girando fuera, y todos aumentan su frecuencia vibratoria, una opción es que el átomo crezca, pero otra opción es que disminuyan las distancias, porque al moverse más rápidamente, pues parece que la onda se hace más grande y entonces disminuyen las distancias, pero permanece el mismo volumen del átomo. Le cambia la estructura de tiempo, le hace más ligero, etcétera, etcétera. Dentro de las partículas atómicas existe una tremenda posibilidad de variación antes de que un objeto general cambie su forma, porque como hay tanta distancia entre el núcleo y los electrones, hay mucho margen para que, sin cambiar el volumen del átomo, el aumento de vibración
permita aumentar las ondas de ese núcleo y de estos electrones hacia adentro sin que crezca el volumen del átomo. ¿Esta es la condición sin masa que les hemos descrito? Pues nos lo acaba de contar Crión. ¿Cómo se consigue un estado sin masa? La ingravidez. Aplicando un aumento de frecuencia vibratoria a los átomos de ese elemento material de tal nivel que disminuya la distancia entre las partículas periféricas, los electrones y el núcleo, a base de que aumente la onda de los electrones y la del núcleo, sin que se modifique el volumen del átomo. Porque claro, si tú quieres conseguir algo ingrávido, pero te crece y se multiplica por 7, pues no te sirve mucho. Tienes que conseguir algo ingrávido con el mismo volumen. Por ejemplo, un vehículo. Pues si te crece el vehículo 7 veces de volumen, pues no parece que sea esa la vía. Entonces a esto se refiere Crión. Esta es la condición sin masa que les hemos descrito. Y ahora devuelve Crión la pregunta. He aquí otra cuestión para ustedes. ¿Qué ocurrió con la estructura del tiempo del individuo del gran rompecabezas teórico del tiempo que les presentó su científico Einstein? Einstein, bueno, pues puso una especie de ejemplo de un viajero en el espacio para presentar una paradoja de su teoría de la relatividad. Un rompecabezas teórico, ¿eh? Entonces este individuo era el viajero en el tiempo. Ese rompecabezas se refería al viajero espacial que viajaba alejándose de la Tierra a una velocidad cercana a la de la luz. ¿Qué creen que le estaba sucediendo atómicamente? Muchos creen que se estaba convirtiendo en muy grande. De hecho, Einstein decía que se alargaba. Pero yo les digo, dice Crión, que el esperado aumento de tamaño solo es un incremento en la distancia entre las partes, con lo cual ese hombre no es que se vuelva muy grande, con la misma masa y la misma densidad, es que sigue igual, pero al aumentar muchísimo su frecuencia vibratoria de su energía, la de todos sus átomos, entonces disminuye en masa y cambia la estructura de tiempo. Si no disminuyese en masa, no podría viajar a la velocidad de la luz, porque se desintegraría. Por eso, para viajar a la velocidad de la luz, hay que aumentar la frecuencia vibratoria de la energía. Y el cambio de la estructura de tiempo es lo que haría que si él diese una vuelta al universo a esa velocidad y volviese, y tardase un día, en la Tierra hubiesen pasado 10 años. Porque él está en otra estructura de tiempo. Esta sería la cuestión. O al revés. No sé ahora mismo si es de esa manera que lo he dicho, o él se va un día y en la Tierra ha pasado un minuto. Una de las dos. Bien. Dice Crión, ¿qué creen que le estaba sucediendo atómicamente? Bueno, hemos de presuponer, por lo que ha estado diciendo Crión, que le aumentaba la frecuencia vibratoria de la energía contenida en el mismo volumen. Dice, pero yo les digo, muchos creen que se estaba convirtiendo en muy grande, lo que decía Einstein, pero yo les digo que el esperado aumento de tamaño solo es un incremento en la distancia entre las partes del átomo. El volumen del átomo no crece, con lo cual el volumen de la persona tampoco. Permítanme añadir algo a ese rompecabezas. ¿Qué creen ustedes que pesaba mientras viajaba con tanta rapidez? Pues si le subía la frecuencia vibratoria, ya nos ha explicado Crión que disminuye, se alteran los atributos de masa, disminuyendo el peso, y por lo tanto este señor pesaba muy poquito. Muy bien, pues esta era la pregunta 7 y la respuesta de Crión, que a mí me pareció interesantísima, porque me ha hecho entender cosas que no entendía. Muy interesante. Bueno, la pregunta 8 también la hace este tal Greg Emka. Hace de la 4 a la 8, esas 5 preguntas. Esta es la última que él hace y dice así. El peligro
biológico del estado sin masa, porque Crión dijo, si conseguís el estado sin masa, tened cuidado porque os puede dañar biológicamente a los que estéis experimentando con él. Y entonces le hace referencia a eso que decía Crión. Greg dice, el peligro biológico del estado sin masa se debe a la ionización de los átomos cercanos, tal como comprendí que indicaba que ocurriría. Bueno, como esto ya es muy técnico, he sacado una explicación de lo que es el fenómeno de la ionización. Ionización, que lo tengo por aquí y lo vamos a ver en un momentito. Porque de esa manera, pues no nos perdemos tanto los que no seamos de ciencia. Pues bien, dice, la ionización de los átomos cercanos se refiere al proceso por el cual un átomo pierde o gana electrones debido a la influencia de otro átomo o una fuente externa de energía. Este fenómeno ocurre en distintos contextos, como en colisiones de partículas, interacción con radiación electromagnética o en plasmas. Ejemplo de ionización cercana. Si un átomo es ionizado en un entorno donde hay otros átomos cercanos, la carga positiva resultante puede afectar los electrones de los átomos vecinos. Es decir, tú ionizas un átomo y lo que significa que es que generas en el átomo una carga positiva, debe ser por modificación del número de electrones, dice, y eso puede afectar a electrones de los átomos vecinos. Esto puede provocar una reacción en cadena de ionización, lo que se observa, por ejemplo, en tormentas eléctricas, donde las partículas cargadas ionizan el aire y generan descargas eléctricas. O en la radiación de materiales, en reactores nucleares, donde las partículas ionizantes pueden afectar átomos cercanos en una estructura. O en las explosiones cósmicas, como en las supernovas, donde la radiación ioniza grandes regiones del espacio. Y dice, consecuencias de la ionización. La primera de ellas es la generación de plasma, donde los átomos ionizados y electrones libres forman un estado de materia con propiedades distintas a los gases normales. Bien, altera las propiedades de la materia a nivel atómico. Luego, alteraciones químicas, ya que los átomos ionizados pueden volverse más reactivos. Alteraciones químicas. Y efectos biológicos. Esto es lo que decía Crión, que yo esta información la he obtenido de la inteligencia artificial y ya lo reconoce. Dice, efectos biológicos, pues la ionización en células puede dañar el ADN, causando mutaciones o muerte celular. Pues precisamente es a esto a lo que se va a referir Crión. Bueno, la pregunta sigue. Dice, si el peligro biológico del estado sin masa obedece a la ionización de los átomos cercanos, ¿significa eso que el estado sin masa tiene la capacidad para ionizar los materiales biológicos normales como moléculas de combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? Esas son las moléculas más habituales aquí en la Tierra, compuestas de esos elementos. ¿Y puede ionizar, por tanto, el aire y o el agua? Bueno, es una pregunta también bastante técnica, pero más o menos nos la podemos atisbar lo que quiere preguntar. El peligro biológico del estado sin masa, de conseguir un estado sin masa, aplicando un motor electromagnético para subir la frecuencia vibratoria de la energía y de esa forma alterar los atributos de la masa y, por lo tanto, que consiga menos peso y un estado de ingravidez. Y responde Crión. Ya le he mencionado que una clave para un objeto situado en una estructura de tiempo diferente a la suya era que los átomos directamente implicados entre las estructuras de tiempo
tendrían un número diferente de electrones. Sigue dando datos, Crión. Un átomo con la misma composición que otro en diferente estructura de tiempo tienen diferente número de electrones. Sigue dando datos, Crión. No quiere darlos todos para que seamos nosotros los que investiguemos y descubramos todo esto, sin contárnoslo él, pero él va dando pistas. La biología situada dentro de esta zona quedaría, de hecho, destruida. Peligro biológico. Tú aplicas el aumento de frecuencia vibratoria de la energía a un cuerpo, se ioniza y lo que está alrededor se altera atómicamente. En el caso de las células, se altera el ADN y lo destruye tal como era, lo cambia completamente. Me pregunta ahora, sigue contestándole Quirión, acerca de una zona que ya ha visto en relación. Me pregunta ahora acerca de un tema que ya ha sido visto en relación con los humanos. Es que esto ya ocurrió en un experimento aquí en la Tierra. Ahora vamos a hablar de él. Cualquier clase de material que se encuentre en esta zona donde una estructura de tiempo se encuentra con otra, en el mismo sitio donde se está haciendo el experimento, se generan dos estructuras de tiempo y se verá afectada la cosa que está cerca a lo que se le está cambiando la estructura de tiempo. A los átomos no les importa qué clase de moléculas configuran, dice Crión, todas reaccionan del mismo modo. El peligro, sin embargo, aquí se va a entender mejor, para los ocupantes de un vehículo impulsado sin masa, un vehículo ingrávido, se encuentra dentro de los mecanismos del motor mismo, pues crean una situación que causaría un gran daño a la biología, por todo esto que hemos ido diciendo. En consecuencia, la protección es muy importante para quienes viajaran en su interior. Hay que tener en cuenta que si se logra descubrir el estado sin masa y se hacen vehículos para conseguir una ausencia de gravedad, hay que proteger muy bien a los que montan el vehículo, porque todo este proceso de subida de frecuencia vibratoria de los átomos del vehículo, cambio de estructura de tiempo, genera una ionización de los átomos cercanos y destruiría completamente la genética de los participantes, de los viajeros. No me salía, los viajeros. Bien, aquí acaban las preguntas de Greg Enka, pero Lee Carroll se quedó con este tema bastante curioso y entonces pregunta a Lee Carroll a Crión a continuación. Esta es la pregunta 9. La 9 y la 10 son de Lee Carroll. Pregunta, ¿qué quiere decir ya hemos visto antes esto en los humanos? Porque Crión dice, me pregunta ahora acerca de un tema que ya ha sido visto en relación con los humanos. Entonces se queda Lee diciendo, a ver, dime Crión, esto cómo ha sido. Entonces responde Crión. En todas las preguntas que han planteado en relación con el magnetismo y los estados sin masa, nunca han preguntado nada sobre lo que ocurrió en su año de 1943. Intentaron crear un estado sin masa con un equipo burdo y con muy poca comprensión de lo que estaban haciendo. Y vamos, antes de leer lo que dice Crión, a ver qué experimento fue ese que hicieron en 1943. Y yo, pues recordaba que fue el experimento Filadelfia. Y entonces, he buscado sobre el experimento Filadelfia y dice, uno de los experimentos más controvertidos y envueltos en misterio que supuestamente se realizó en 1943 es el experimento Filadelfia. Es que el experimento de Filadelfia nunca se reconoció oficialmente. Es de estas cuestiones, como tantas cuestiones, que a pesar de tener muchos testigos y haberlas investigado y tal, pues no se reconocen oficialmente. Por eso dice la inteligencia artificial que supuestamente se realizó en 1943.
Dice, ¿qué fue el experimento Filadelfia? Según teorías y relatos no confirmados, el experimento Filadelfia, también conocido como Proyecto Arcoíris, fue un supuesto experimento militar llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos el 28 de octubre de 1943 en el astillero naval de Filadelfia. El objetivo habría sido hacer invisible al destructor USS Eldridge mediante el uso de potentes campos electromagnéticos. Dice Crión que se realizó de una forma muy burda. ¿Qué se dice que ocurrió? De acuerdo con teorías conspirativas, fijaos cómo lo cuenta la inteligencia artificial, Crión está confirmando que se hizo. De acuerdo con teorías conspirativas, el experimento tuvo efectos catastróficos. 1. El barco desapareció temporalmente, transportándose supuestamente a Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, y reapareciendo en Filadelfia. 2. Efectos en la tripulación. Algunos marineros habrían quedado fusionados con el casco del barco. Terrible. Otros habrían sufrido efectos psicológicos graves como la locura. Se reportó que algunos desaparecieron completamente o quedaron en estados de invisibilidad intermitente. Tremendo. Y la última pregunta que hace la inteligencia artificial al contestar ¿es real el experimento Filadelfia? Y entonces se contesta a sí misma, no hay evidencia científica que confirme que este experimento realmente ocurrió. Lo negaron pese a la cantidad de testigos que dieron cuenta de ello. La mayoría de los informes provienen de un solo hombre, Carl M. Allen, quien en 1956 envió cartas a un investigador sobre ovnis afirmando haber presenciado el evento. Expertos y la propia Marina de los Estados Unidos han negado la existencia del experimento. Se cree que la historia pudo haber surgido de la investigación legítima sobre la desmagnetización de barcos de Gaussian, utilizada en la Segunda Guerra Mundial para proteger los barcos contra minas magnéticas. En fin, y sigue contando cosas y concluye que el experimento Filadelfia sigue siendo parte de la cultura popular y teorías de la conspiración, pero hasta la fecha no hay pruebas de que haya ocurrido realmente. Bueno, pues Crión dice que sí. Entonces, vamos a volver a leer desde el principio la respuesta de Crión, ahora que sabemos que fue el experimento Filadelfia, aunque dice que fue una teoría de la conspiración. En todas las preguntas que han planteado en relación con el magnetismo y los estados sin masa, nunca han preguntado nada sobre lo que ocurrió en su año de 1943. Intentaron crear un estado sin masa con un equipo burdo y con muy poca comprensión de lo que estaban haciendo. En el proceso llegaron a crear, de hecho, una condición inestable sin masa durante un momento. Su inestabilidad creó una situación en la que, en lugar de alcanzar un verdadero estado sin masa, obtuvieron uno en el que la estructura de tiempo cambió, pero las partes dentro de la esfera del tiempo que cambiaba no poseían la sincronicidad exquisitamente sintonizada necesaria para un objeto sin masa. Por eso dice Crión que fue hecho muy burdamente. El resultado fue un desplazamiento de la distancia actual del objeto, en lugar de un verdadero estado sin masa. De hecho, los humanos situados en el objeto grande y su biología se vieron gravemente dañados. Su experimento se hizo en un ambiente de desesperación y su objeto era defectuoso. Sus matemáticos les dijeron que existía una posibilidad de invisibilidad y ese era su objetivo. Eso se debió una vez más a que no comprendieron que solo porque cambió la distancia entre las partes, eso no significa necesariamente que el tamaño general fuese a cambiar espectacularmente o que pudiese desvanecerse. Es decir, no sabían lo que Crión nos está contando en ese momento, en estas respuestas. Aunque es posible que esto les parezca una paradoja, los mecanismos internos del comportamiento de la partícula pequeña apoyan lo que le digo. El cambio es mensurable, pero muy pequeño, como lo que puede suceder con el calor y el frío, aumento y disminución de temperatura, aplicado a un objeto. La razón por la que creyeron que el objeto se desvanecería es porque fueron capaces de simular un desvanecimiento en el laboratorio con objetos más pequeños. Y aquí viene otro misterio.
este experimento de laboratorio, ¿quién lo hizo? Esta observación, sin embargo, no fue consistente, ese experimento de laboratorio, de modo que volvieron a sentirse desesperados por intentar realizar este experimento con un objeto más grande. El desvanecimiento fue una ilusión y se debió a un desplazamiento de la distancia antes que a un desvanecimiento en el lugar. No desapareció, se trasladó. Esta es la cuestión que plantea Crión. Puesto que el objeto fue transportado en lugar de desvanecerse, ¿les ofrece eso alguna pista acerca del viaje a largas distancias mediante el uso del magnetismo y del índice vibratorio de la materia? Bueno, pues de esto, que la respuesta es, pues sí, elevas la frecuencia vibratoria de la energía y pues de alguna manera te haces mucho más ligero y pueden pasar esas cosas. Pero es que además nosotros hemos recibido ya información revelada, no extrafísica, sino extraterrestre, sobre esta cuestión de cómo funcionan los viajes que les llaman supraluminares. Supraluminares quiere decir a más velocidad que la velocidad de la luz. Y es precisamente lo que explican mediante modificación del índice de la frecuencia vibratoria de la energía para igualarlo al de el punto del espacio-tiempo, no del espacio solo, para igualarlo al punto del espacio-tiempo promedio de frecuencia vibratoria. No hay más que añadir muchos decimales para darse cuenta de que no hay dos puntos en el universo con el mismo promedio para un determinado volumen, por ejemplo, para un metro cúbico de frecuencia vibratoria. Tú calculas muchos decimales y llega un momento en que hay una diferencia. Pues bien, ese metro cúbico que tiene de promedio una frecuencia vibratoria diferente de otro metro cúbico, promedio de frecuencia vibratoria de los objetos que hay dentro de ese metro cúbico, o de 100 metros cúbicos o de 1000 metros cúbicos, da igual, el promedio de frecuencia vibratoria de todo lo que se encuentra dentro. No solamente no hay dos en todo el universo iguales, con los suficientes decimales, sino que el mismo índice de promedio de la frecuencia vibratoria de un determinado volumen en diferentes momentos del tiempo también son diferentes, porque hay una actividad que ya sabemos cuál es, una actividad manifestada física o energética que proviene de una actividad mental. Con lo cual, la misma cosa en dos momentos diferentes del tiempo cambia su frecuencia vibratoria. De la misma manera que nosotros los humanos cambiamos la frecuencia vibratoria de nuestra energía debido a que se alteran nuestros estados emocionales como consecuencia de nuestros pensamientos, como consecuencia de tantas cosas. Pero, y ahí está la cuestión de los viajes supraluminares. Consiguen que un objeto que tiene la frecuencia vibratoria en este punto del espacio-tiempo la iguale con el promedio de otro punto del espacio-tiempo y entonces se desplaza, se desintegra e inmediatamente se reintegra allí. Y esto es lo que ahora nos han revelado que Crión nos está preguntando para que lleguemos a esas mismas conclusiones de lo que ellos nos han dicho. Si alguien tiene interés en ver de dónde viene esta revelación, seguro que viene de muy diferentes fuentes. La mía han sido los taijetianos. Pues bien, acaba diciendo Crión, solo ha habido un humano en el planeta que ha capturado un verdadero estado sin masa. E incluso eso se hizo de una forma burda y solo duró unos pocos momentos que fueron de alcance incontrolable. Y acaba la respuesta a la pregunta 9. Pero claro, Lee Carroll vuelve a quedarse con la curiosidad. A ver, ¿quién fue ese humano? Y responde Crión,
el inventor de su corriente eléctrica multifásica, nacido en el país que ahora llaman Yugoslavia, más conocido como, digo yo, porque no lo dice Lee Carroll tampoco, porque es fácilmente deducible, Nikola Tesla. Bien, pues he rescatado también cuál fue el experimento de Tesla. Ya puestos a rescatar, pues como es muy cómodo, porque la inteligencia artificial te lo cuenta, luego ya vemos que te lo cuenta como quiere, porque lo del experimento Filadelfia lo cuenta como teoría de la conspiración, pero tiene su utilidad. Y dice, el experimento de resonancia magnética de Tesla. Uno de los experimentos reales más cercanos que pudo haber influido en la historia del experimento Filadelfia, es que lo he relacionado con el experimento Filadelfia, fue las pruebas de Nikola Tesla con campos electromagnéticos de alta frecuencia en su laboratorio. En 1899, en Colorado Springs, Tesla realizó pruebas con transmisión de energía sin cables y generó descargas de millones de voltios. Se dice que en una ocasión su laboratorio generó una onda electromagnética tan potente que hizo que una luz apareciera a kilómetros de distancia y que incluso Tesla sufrió descargas inesperadas. Si bien no hay pruebas concluyentes de que un experimento específico en un laboratorio inspirara directamente el experimento Filadelfia, las ideas de Tesla sobre campos electromagnéticos y la teoría del campo unificado de Einstein fueron las bases teóricas sobre las cuales se dice que el gobierno de Estados Unidos intentó experimentar con la invisibilidad, que aunque lo niegan, tuvo como resultado ese experimento pues, lo que se conoce como el experimento Filadelfia que hemos visto antes. Conclusión, el supuesto experimento Filadelfia, insiste la inteligencia artificial, probablemente se basó en una mala interpretación de investigaciones reales sobre electromagnetismo y desmagnetización de barcos. Aunque Tesla y Einstein realizaron experimentos sobre estos temas, no hay pruebas de que un experimento de laboratorio, bla, 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 haya sido la base directa del experimento Filadelfia. Bueno, quien quiera también indagar sobre cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos se hiciera con toda la documentación de investigación de Tesla, pues en Internet hay vídeos que lo relatan de una manera muy detallada. Y aquí acaba las preguntas y respuestas sobre ciencia. Antes de empezar con la canalización La sorpresa de Sedona, de 18 de marzo del 95, que es la segunda parte de este capítulo 10, hay un escrito del escritor de Lee Carroll, valga la redundancia, y una carta de una tal Elena y que les escribe a Lee Carroll y a Jan Tober, que era la mujer de Lee Carroll en aquella época. Entonces, dice Lee Carroll, lo que sigue es la canalización de la reunión de marzo de 1995 en Sedona, Arizona, la que veremos a partir de la siguiente sesión, donde Crión empezó a hablar de ciencia y matemáticas. Cada vez que sucede esto, me pongo nervioso, reconoce Lee. Soy un hombre de negocios y cuando recibo cartas en las que me hacen preguntas sobre la física de las pequeñas partículas, quisiera esconderme en un armario, puesto que realmente no entiendo nada de eso. En fin, y Lee Carroll era ingeniero, imagínate, pues cualquiera que no. Mi conocimiento sobre el comportamiento de las partículas pequeñas se limita a las de mis calcetines cuando camino por la playa. Humor de Lee Carroll. El título La sorpresa de Sedona, de la canalización que veremos a partir de la siguiente sesión, segunda parte de este capítulo 10, Ciencia, se ha puesto así porque Crión decidió hablar de muchos principios científicos que nos parecen muy queridos y que según él están equivocados. Tragué con dificultad, consciente de la gran cantidad de correspondencia que iba a recibir por ello. Afortunadamente, antes de que se publicara este libro, algunos matemáticos con suficientes conocimientos hicieron una gran cantidad de trabajo comentando lo que dijo Crión. Entre otros, pues vienen aquí unos apéndices de esos trabajos de un tal James Watts, que nosotros no vamos a ver porque tiene muchas fórmulas y ya me diréis cómo se hace
por un no matemático una sesión grabada con un montón de fórmulas, en fin, que no. Sigue diciendo Lee Carroll. Encontrarán una parte de ese trabajo en lo que sigue, así como los apéndices del libro. Antes de la transcripción, incluyo una carta de Elena Johnson, esta es la carta de Elena, que es lo último que vamos a ver hoy, recibida en mayo, mientras estoy escribiendo este libro. Esta carta ejemplifica algunos de los milagros de la sincronización que el espíritu ha aportado a muchos de aquellos que terminan por sentarse delante de mí en las audiencias de canalización de Crión para asistir a un seminario de Crión. A estas reuniones de Crión, como esta que se celebró en Sedona y a la que asistieron unas 200 personas, atraen agentes procedentes de 7 u 8 estados de los alrededores y de 4 países extranjeros. Así lo confirmaron las manos que se levantaron durante la reunión ante una pregunta que se formuló al efecto a los asistentes. Elena tenía su propia historia extraordinaria que incluyo justo antes de la verdadera transcripción de Sedona. Y antes de la transcripción del seminario de Crión en Sedona, pues viene la carta de Elena, que dice así: queridos Jan y Lee, me llamo Elena y deseo expresarles mi gratitud por ustedes y el trabajo que realizaron para traer el Crión, el grupo. He aquí mi historia. Desde aproximadamente el mes de noviembre del 94, sentí la urgencia de ir a Arizona. En enero del 95 esa urgencia llegó a ser muy acuciante y sabía que Sedona sería un buen lugar para empezar. Me mudo a Arizona, a la ciudad de Sedona. Para ser breve, esto representó una completa alteración en mi vida. ¿Debía dejar mi trabajo? ¿Debía trasladarme? ¿Debía tomarme unas vacaciones? Debía. Solicité y obtuve un permiso de ausencia de 2 meses y elegí un día para marcharme, que resultó ser el 15 de marzo. Llegué a Sedona el 17 de marzo, sabiendo que disponía de un lugar donde quedarme durante los 10 días siguientes. El sábado 18 de marzo me desperté muy agitada, preguntándome por qué razón estaba yo en Sedona, diciéndome a mí misma que estaba loca por haber emprendido este viaje y muchas más cosas. Al echar la culpa de mi estado emocional a la energía existente en Sedona, proyección, emprendí un viaje a Jerome, unos pocos kilómetros hacia el este, para alejarme de los vórtices de Sedona y reagruparme energéticamente. Sería. Así lo hice, entre paréntesis, reagruparme. Decidí que, después de todo, la vida estaba bien y que quizá fuera agradable terminar de leer mi libro de Crión y tomar un picnic, quizás en la cafetería del aeropuerto. Regresé en coche a Sedona, recogí el picnic y me dirigí hacia el aeropuerto, cuando de pronto vi una caja blanca con brillantes letras y una flecha que decía Crión. Yo pensaba seguir precisamente ese camino y pensé, qué extraño. Aquí estoy dispuesta a leer mi libro de Crión y ahora resulta que me encuentro con un cartel de Crión. El caso es que me detuve en el lugar para tomar una fotografía. Continué mi camino buscando carteles que me indicaran dónde estaba la cafetería. Y entonces vi otra caja con brillantes letras que decía Crión y un montón de coches aparcados junto al camino. Entonces dije en voz alta, está bien, universo, ¿qué está ocurriendo aquí? Pensé, bueno, si es aquí donde se supone que debo estar, entonces seguro que podré encontrar algún sitio donde aparcar. Y lo había. Me dirigí hacia la puerta lateral preguntándome qué estaba sucediendo. Hablé con una mujer y le pregunté, y ella me dijo, Lee Carroll está aquí, ofreciendo una charla de preguntas y respuestas, y luego a las 7 de la tarde habrá una sesión de canalización en directo con Crión. Eso hizo que mi mente echara a volar, reconoce esta Elena. Le pregunté cuánto costaba, $50, me contestó. He pensado yo al leerlo, pues para ser en 94, estos serían ahora 200 y pico. Barato tampoco era. Resultó que yo solo tenía precisamente $50 que le entregué, mientras me echaba a reír y a llorar y le contaba mi historia.
Ella me dijo que yo había estado previamente de acuerdo en encontrarme allí y que así era exactamente como debía ser, o algo parecido. Aquella tarde hubo otras dos mujeres que tuvieron historias que contar en las que hablaron de confianza y fe, y todas compartimos nuestras historias respectivas. Ese fue el día que mayor impacto ha causado en mi vida, los acontecimientos ocurridos durante todo el día. Y quiero expresarles a ambos, Jan, Lee, mi agradecimiento por haber compartido y trabajado con Crión. Firmado Elena Johnson, Grisham, Oregón. Pues muy bien, la carta de Elena que refleja una potentísima sincronicidad. Dice Lee que recibía muchas de ellas. Pues nada, aquí acaba nuestra sesión de hoy, acaba la primera parte de este capítulo 10 de preguntas y respuestas y dejamos para nuestra siguiente sesión, que será la cuarta del capítulo, empezar con la canalización transcrita que hizo Lee Carroll de Crión en Sedona el 18 de marzo de 1995, llamada La sorpresa de Sedona, que nos va a hablar Crión de ciencia y de matemáticas, y ya os digo que va a ser interesantísimo, porque cuando Crión habla de cualquier cosa, para decir que estamos equivocados, siempre es interesantísimo. Esto será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.